No está invitada a la fiesta. Los invitados se burlarán de nosotros si usted aparece. Mi nuera dijo que no esperaba que yo asistiera a la fiesta, así que cancelé la lista de patrocinadores. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado. No está invitada a la fiesta. Los invitados se burlarán de nosotros si usted aparece. Me quedé paralizada, como si me hubieran echado un balde de agua fría en la cara. ¿Qué burla? Component placement, pregunté con la voz seca. Camila, mi nuera, sonrió, pero su sonrisa no tenía ni una pizca de calidez. Usted sabe, no encaja con este ambiente. Si viene, nos pone en una situación incómoda. Quise decir algo, quise gritar que yo puse el dinero y el alma para construir esa cava, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Desde lejos, vi a Miguel acercarse, con un traje gris bien ajustado, caminando despacio. Mi hijo, el mismo al que acompañé durante sus primeras vendimias, ahora solo se paraba detrás de Camila, asintiendo levemente como si confirmara lo que ella decía. No me miró a los ojos, solo bajó la cabeza y metió las manos en los bolsillos. Me quedé inmóvil. Mis ojos recorrieron el muro de piedra detrás de ellos, el muro que yo pagué para renovar, piedra por piedra elegida con cuidado para reflejar el estilo tradicional de la familia. Apreté la caja de madera que tenía en las manos. Mis dedos temblaban. No dije una palabra más. Solo le entregué la caja de vino a Natalia y me di la vuelta para irme. La multitud seguía entrando, con risas, charlas animadas, el sonido de copas brindando y música flamenca que flotaba como una burla. Caminé en dirección contraria, con pasos pesados, sintiéndome una intrusa en la historia que yo misma había escrito. Mis viejos zapatos de tela rozaban el camino de grava, haciendo un sonido seco. No miré atrás, aunque el corazón me dolía como si se rompiera en 1000 pedazos. Apenas esta mañana estaba emocionada esperando el festival, tanto que me levanté a las 5, aunque ya me dolían las piernas y la espalda solía quejarse cada vez que cambiaba el clima. En mi pequeña cocina, tomé la botella de vino de reserva del año 2008 del estante de madera en la esquina. Esa botella era especial, no solo porque ganó medalla de plata en la feria agrícola de la ciudad ese año, sino porque fue el último vino que elaboré con el abuelo de mis nietos antes de que él falleciera. Limpié con cuidado la capa de polvo y la envolví en una caja de madera vieja, atándola con una cinta roja. Pensé que sería un regalo sorpresa para Miguel y Camila en la fiesta de la vendimia de hoy. Me sentía ilusionada, como si yo misma fuera a subir al escenario a recibir un premio otra vez. Elegí una túnica de lino color crema, de esas telas ligeras que suelo usar en el viñedo. Me puse también un pañuelo rojo, el color tradicional del festival. Me miré al espejo, me alisé el cabello canoso que ya mostraba más hilos plateados que hace unos años. Mi vieja camioneta se había descompuesto ayer, así que pedí un taxi. El conductor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, me preguntó al subir: ¿Va a la gran fiesta de la vinícola nueva? Dicen que este año hasta invitaron a la televisión. Solo sonreí suavemente, sin responder, mirando por la ventana. Las hileras de viñas pasaban a mi lado, con racimos brillantes escondidos entre las hojas verdes. Pensé en Camila, en Miguel, en aquellos días cuando soñábamos juntos con una bodega que llevara el nombre de la familia. Pero ahora, ese sueño parecía haber tomado otro rumbo. Cuando el taxi se detuvo frente a la entrada de la nueva bodega, sentí el bullicio desde lejos. Autos de lujo estacionados en fila a lo largo del muro de piedra. Los invitados, vestidos con elegancia, trajes negros, vestidos de gala brillantes, las risas y las conversaciones se mezclaban con la música flamenca que salía del interior. La cámara del canal local estaba montada justo en la entrada. El flash no paraba de disparar. Bajé del coche, abrazando con fuerza la caja de vino, diciéndome a mí misma que hoy sería un buen día. Pero apenas me acerqué a la puerta, apareció Natalia, la asistente de Camila. La joven, vestida con un traje negro elegante, se inclinó levemente y se disculpó en voz baja. «Señora Elena, Camila quiere hablar con usted antes de que entre. Por favor, acompáñeme al rincón de la terraza». Asentí y seguí a Natalia por un caminito de piedra que nos llevó a un rincón apartado. Camila ya estaba allí, con un vestido rojo encendido que resaltaba su figura, el cabello negro recogido en alto,
la mirada afilada como siempre. No se anduvo con rodeos. Su voz era pareja pero fría. No está invitada a la fiesta. Los invitados se burlarán de nosotros si usted aparece. Me quedé helada. Esa frase fue más gélida que cualquier viento de montaña que haya soportado durante las cosechas de invierno. Quise gritar, quise decirles que esa bodega detrás de ellos, cada piedra, cada estante de madera, llevaba mis huellas, mi dinero. Pero la garganta se me cerró, como si alguien la apretara. No dije nada más, solo le entregué la caja de vino a Natalia y me di la vuelta. Al llegar a la entrada del viejo viñedo, donde una vez planté las primeras vides junto al abuelo de mis nietos, sentí el teléfono vibrar en el bolsillo. Era Marina, mi vieja amiga del grupo de agricultores. Su voz entusiasta sonó por el auricular. «Elena, ¿vas al festival? Este año va a estar increíble. Dicen que la empresa de tu nuera invitó hasta a gente del extranjero». Respiré hondo, intentando mantener la voz serena. «No. Este año no estoy en la lista de invitados». Marina guardó silencio unos segundos y luego solo dijo: «¿Ya estás en casa?» «Paso esta noche». Colgué. Me quedé parada junto a las vides, mirando los racimos maduros con el corazón vacío. La botella de vino del 2008, el regalo con el que esperaba arrancar una sonrisa, ahora estaba en manos de Natalia. Probablemente nunca sería abierta. Hace 6 años, cuando Miguel y Camila regresaron al pueblo, pensé que era el inicio de algo nuevo. Miguel, mi hijo, se había ido a la ciudad a estudiar en la universidad. Camila, mi nuera, hermosa con su cabello negro brillante y su sonrisa afilada, siempre hablaba de grandes sueños. Se sentaron en mi pequeña cocina, tomando café caliente, y con entusiasmo contaban su plan de abrir una bodega de vino propia. «No como lo hace usted, mamá», dijo Camila, con los ojos brillantes. «Queremos algo moderno, llevar el vino de nuestro pueblo al mundo». Miguel asintió, le tomó la mano y me miró esperando una aprobación. Yo sonreí, con el corazón lleno. Ver a mi hijo volver para continuar la tradición familiar, aunque fuera a su manera, ya era para mí la mayor recompensa. «Los voy a ayudar», dije sin dudar, pero sus sueños necesitaban dinero y ellos no tenían mucho. Empecé a abrir mis cuentas de ahorro, el dinero que había guardado durante años vendiendo vino y trabajando en el mercado local. Primero fue el sistema moderno de filtración de vino, 320,000 pesos. Recuerdo el día que entregaron la máquina, Miguel salió corriendo a verla, sonriendo como un niño con regalo nuevo. «Mamá, esto lo va a cambiar todo», Zrenia, dijo, dándome una palmada en el hombro. Solo asentí, sin mencionar que había retirado casi todo el dinero reservado para el invierno. Luego vino la prensa hidráulica para uvas, 180,000 pesos, y los barriles de roble importados de Francia, casi 500,000 pesos más. Cada vez que firmaba un cheque, me repetía que era por el futuro de mis hijos, por las cosechas que compartiríamos juntos. Camila siempre tenía grandes ideas. Un día, llegó con unos planos para construir una terraza en la nueva cava. «Mamá, ¿qué opinas? Quiero que sea elegante, para que los clientes VIP sientan el nivel». Asentí con la cabeza y le recomendé al señor Jorge, un cantero de confianza que había pavimentado la antigua cava de la familia. Era meticuloso, colocaba cada piedra como si fuera una obra de arte. Pero cuando llegó la factura, Camila se encogió de hombros y dijo: «Mamá, todavía no conseguimos el dinero». Suspiré y saqué otros 150,000 pesos para cubrir la mano de obra y los materiales. «Considéralo otra inversión mía», dije, tratando de sonar tranquila. Camila me abrazó y susurró: «Mamá, eres la mejor del mundo». Luego vino la Feria del Vino en la ciudad de Querétaro. Querían presentar su nueva línea de vinos, causar buena impresión con los distribuidores. Yo pagué todo, el costo del stand, las lonas, las muestras, en total 110,000 pesos. Solo pedí una cosa pequeña, que el logo familiar, el de los 3 brazos entrelazados, apareciera en una esquina de la etiqueta. Solo en una esquina pequeña, para que la gente sepa que este vino es de la familia, les dije. Pero Camila negó con la cabeza, diciendo que querían una marca nueva, sin referencias al pasado. Guardé silencio, pensando que tal vez tenía razón, que los nuevos tiempos necesitaban una nueva imagen. Pero en el fondo,
algo me dolió. En la tercera cosecha, querían acelerar todo. Camila me llamó, emocionada. Mamá, vamos a invitar a un gran inversionista. Quiero cambiar el sistema de luces, instalar cámaras y comprar copas Riedel para el evento VIP. Vi el saldo de mi cuenta y supe que ya no tenía mucho. Aún así, les transferí 350,000 pesos más, esta vez como préstamo. No hice contrato, no pedí firmas. Confiaba en Miguel, en Camila, en que recordarían todo lo que hice. Solo háganlo bien. Mamá no necesita nada más, dije por teléfono, escuchando la risa alegre de Camila al otro lado de la línea. Guardé todo, cada recibo, cada transferencia, cada pedido impreso desde la computadora. Una vez Camila me mandó un correo de agradecimiento escrito a la carrera. Gracias por estar siempre. Lo imprimí y lo guardé en una carpeta especial en el último cajón de mi escritorio. Cada hoja era prueba de las noches que pasé haciendo cuentas, de las mañanas contando dinero para asegurarme de no faltar ni un peso. Nunca pensé que tendría que usarlas, nunca imaginé que mi confianza sería puesta a prueba, pero igual las guardé, como costumbre de quien ha pasado muchas vendimias y sabe que todo puede cambiar. El viento otoñal entraba por la ventana, trayendo el fresco de los últimos días de la temporada. Estaba sola en la pequeña habitación detrás del viñedo, donde todavía se sentía el olor a madera vieja y tierra húmeda. El cajón frente a mí estaba lleno de sobres amarillos, cada uno con una factura, un pedazo de memoria. Abrí los sobres uno por uno, apilándolos, maquinaria, materiales, promoción. Mis manos temblaban levemente al tocar la hoja impresa del correo de Camila. Tal vez ya es hora de que el vino viejo se sirva en copas nuevas, murmuré, mirando hacia el viñedo que ahora ya no era nuestro. 3 días después del festival, seguía con mi rutina de siempre, llevar una canasta de frutas a la escuela primaria para recoger a mis nietos. Cada miércoles iba con unos mangos maduros y galletas caseras, esperando a Mateo y Lucía a la salida. La puerta de la escuela estaba llena de gente, las voces de los niños se mezclaban con el sol de la tarde. Me quedé junto a la reja, con la canasta en la mano, y sonreí al ver salir a su maestra, pero ella me miró y negó suavemente con la cabeza. Hoy ya vinieron sus papás, doña Elena. Me quedé sorprendida, paralizada un momento. Miguel y Camila nunca venían tan temprano, siempre estaban ocupados en la cava hasta entrada la noche. Saqué mi teléfono y llamé a Miguel, pero sonó varias veces y luego se cortó. Le mandé un mensaje. ¿Ya recogiste a los niños? Estoy en la escuela. No hubo respuesta. Me quedé allí, entre los demás padres, sintiéndome extraña, como si me hubieran dejado atrás. Al llegar a casa, apenas había puesto la canasta de frutas sobre la mesa cuando escuché el sonido de un camión deteniéndose frente al portón. 3 hombres jóvenes, vestidos con uniformes de trabajo, entraron con una hoja en la mano. Uno de ellos habló. Señora Elena, venimos de parte de Camila para llevarnos unas cajas de vino viejo almacenado, la primera muestra, para trasladarlas a la nueva bodega. Fruncí el ceño y pregunté, ¿Camila dijo eso? Llámenla para confirmar. Uno sacó su celular, marcó un número y me pasó el teléfono. La voz de Camila sonó, breve, sin emoción. Necesitamos las muestras urgente para enviarlas a Estados Unidos. Déjalos llevarlas, mamá. Te reembolsaremos después. No alcancé a decir nada más. Ella ya había colgado. Los llevé al almacén detrás del jardín, donde estaban las cajas que yo misma había acomodado con cuidado, cada botella fruto de los primeros días de trabajo. Se las llevaron sin decir nada más, solo dejaron una hoja de recibo escrita a la carrera. Vi cómo el camión se alejaba poco a poco, con el corazón apretado. Por la tarde, la señora Pineda, mi vecina de al lado, vino con una jarra de limonada casera en la mano. Se sentó en la silla, me miró con cierta cautela y dijo, «Tu nuera se ha hecho famosa, Elena. La prensa no deja de hablar de ella estos días. La llaman la reina del vino tinto». Sonrió, pero su sonrisa llevaba otro mensaje. Asentí, fingí una sonrisa y apreté fuerte el vaso de limonada. «¿Ah, sí?», dije con voz suave, pero por dentro sabía que la señora Pineda
No había venido solo a compartir noticias. Quería que dijera algo, que admitiera el dolor que crecía por dentro. No respondí, solo le ofrecí más limonada y me levanté en silencio para ordenar un poco. El fin de semana llevé algunas botellas viejas al tianguis, como lo había hecho durante tantos años. Estas botellas eran de la última tanda que produje antes de que Miguel y Camila tomaran control de la bodega. Las acomodé en la mesa, limpié las etiquetas, esperando vender algunas para juntar dinero y reparar mi camioneta. Pero Juan, el encargado del mercado, se acercó con expresión incómoda. «Señora Elena, esta vez no se va a poder. Una empresa con exclusividad firmó contrato de patrocinio. No se puede vender producto de competencia». Fruncí el ceño y pregunté, «¿Qué empresa?». Dudó un momento y luego respondió, «Viña Clara, es la nueva empresa de su nuera, ¿no?». Me quedé ahí, con la mano aún sobre la botella, sintiendo como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. Viña Clara, el nombre que alguna vez soñé que pondría a nuestra familia en el mapa del vino, ahora era el muro que me dejaba fuera. Asentí, recogí las botellas y salí del mercado sin decir palabra. A la tarde siguiente, pasé frente a la escuela y vi a Mateo solo, con los hombros caídos, cara triste. El niño apenas tiene 8 años, pero sus ojos ya no brillaban como antes. Me acerqué, me senté junto a él y pregunté, «¿Por qué estás aquí solo, mi amor?». Mateo dudó y luego murmuró, «Mis amigos dicen que mi abuela era la sirvienta vieja en la fábrica de vino de mamá Camila». Su voz temblaba, como si aguantara las lágrimas. Lo abracé fuerte, sin saber qué decir. Las palabras de los niños eran como cuchillos en mi pecho. ¿La sirvienta? Yo, que sudé y puse todo mi dinero para construir esa bodega, ahora era una extraña en mi propia historia. Le acaricié el cabello y solo le dije, «No les hagas caso, mi cielo. Ven, vamos a casa». Esa noche entré a la oficina, donde colgaba la foto de la familia, tomada el día que inauguramos el primer sector de fermentación. Yo estaba en el centro, con Camila y Miguel a los lados, todos sonriendo con orgullo. Solía mirar esa foto con emoción, creyendo que era el inicio de un sueño compartido, pero ahora solo era un recordatorio de todo lo que había perdido. Con cuidado, quité el marco, doblé la foto y ya no quise verla más. El cajón inferior chirrió al abrirlo. Puse la foto ahí, junto a viejas facturas. Cerré el cajón y el sonido seco pareció un punto final a los días en que aún creía que era parte de su familia. Era la mañana del primer día del mes. Hacía un poco de frío y la luz del sol se colaba suavemente entre las ramas de las vides del jardín, dejando manchas irregulares de luz sobre el porche. Yo estaba sentada en la pequeña habitación del fondo, donde aún se podía percibir el olor a madera vieja y tierra húmeda de los días en que yo misma fermentaba vino. Frente a mí estaba una mesa de madera desgastada, donde con cuidado empecé a sacar uno por uno los sobres de papel del cajón más bajo. Estos sobres los había guardado durante 6 años, cada uno con un pedazo de recuerdo de todo el dinero que invertí en el sueño de Miguel y Camila. Antes pensaba que solo eran papeles, números sin alma, pero ahora, cuando todo ha cambiado, se convirtieron en pruebas de todo lo que di sin pedir nada a cambio. Fui abriendo sobre por sobre, hojeando lentamente las facturas, recibos, papeles ya amarillentos. Había anotado cada transferencia con cuidado. Tinta azul para los primeros apoyos, tinta amarilla para la inversión en maquinaria, tinta roja para los gastos de publicidad y comunicación. Cada número era una historia. 320,000 pesos para el sistema moderno de filtrado de vino, 180,000 pesos para la prensa hidráulica de uvas, casi 500,000 pesos para los barriles de roble francés. Recuerdo los días en que firmaba los cheques con el corazón lleno de esperanza, creyendo que estaba ayudando a mis hijos a construir su futuro. Pero al mirar con más atención, descubrí algo que me hizo sentir que el corazón se me detenía. Varias transferencias grandes no fueron enviadas a la cuenta de la empresa Viña Clara, sino a una cuenta personal de Camila. Anoté cada transacción, con la mano temblando, al darme cuenta de que esto no podía ser un simple error.
Camila, mi nuera en quien confiaba, había hecho algo a mis espaldas de forma intencional. Me detuve y miré por la ventana. Las vides del jardín seguían ahí, en silencio, como testigos de los años que dediqué a cuidarlas. Me pregunté si desde el principio me habían visto como una extraña. Tomé el bolígrafo, marqué otras transacciones sospechosas y las fui separando en montones distintos. Cada hoja era como una puñalada, pero no me permití flaquear. Si Camila había elegido ese camino, yo necesitaba conocer la verdad. Por la tarde, decidí volver a encender la vieja computadora, esa que casi no usaba desde que Miguel y Camila tomaron control de la bodega. La pantalla se encendió lentamente, con el ventilador haciendo un ruido áspero. Entré a mi correo, pasé por correos antiguos, mensajes sobre maquinaria, diseños, planes de ferias. Entonces vi un correo en la carpeta de borradores, uno que Camila me había pedido revisar hace 2 años. Lo abrí y las palabras me golpearon en el pecho. Todo el capital inicial provino de los ahorros personales de mi esposo y míos, sin participación de terceros. Era un borrador de carta para un inversionista europeo, alguien que ella esperaba que financiara Viña Clara. No había ni una palabra sobre mí, ni una línea reconociendo el dinero que saqué de mis ahorros. Las noches sin dormir haciendo cálculos para poder pagar las cuentas. Imprimí el correo, apretando el papel hasta arrugarlo. Lo coloqué dentro del expediente, diciéndome a mí misma que esa sería la primera pieza del rompecabezas que tenía que armar. Al día siguiente, pasé por la lavandería del pueblo, donde Marina suele doblar ropa al mediodía. Al verme, me ofreció una silla de inmediato, con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien, Elena?, preguntó con voz bajita, como si temiera que yo me rompiera. Le conté brevemente lo que había descubierto, la cuenta personal de Camila, el correo borrador. Marina escuchó con atención. Luego me contó que había visto a Camila semanas antes en un congreso de vinos en CDMX. Se presentó como la única fundadora de Viña Clara, dijo Marina con tono sarcástico. No mencionó a Miguel, ni habló de ti ni de la familia de su esposo. Se detuvo y me miró, esperando mi reacción. Guardé silencio, dejándola continuar. Solo le hice una pregunta. ¿Y quién sembró tus uvas durante los primeros 3 años, cuando todavía no tenías terreno? Se quedó tiesa, sin saber qué decir. Solo sonrió forzado y cambió de tema. Asentí con la cabeza, tratando de mantener la calma, pero por dentro algo se agitaba como una tormenta. Camila no solo me había dejado fuera de la empresa, también estaba reescribiendo la historia, como si yo nunca hubiera existido en ese sueño que en parte fue mío. Salí de la lavandería, caminando por el camino de piedras que tan bien conocía, rumbo a casa. Las palabras de Marina resonaban en mi cabeza. No me dejaban quedarme tranquila. Decidí ir al banco a pedir los estados de cuenta de los últimos 5 años. Blanca, la empleada del banco y también excompañera de escuela, me reconoció en cuanto entré. Le expliqué brevemente y le entregué el folder con las transacciones sospechosas. Revisó el sistema y luego susurró: Elena, hay al menos 2 transferencias grandes en las que el receptor pidió borrar la información del remitente. Me acuerdo porque me pareció raro, pero dijeron que era solicitud de la empresa. Le pregunté: ¿hay forma de recuperar la versión original? Ella asintió. Prometió enviarme una copia de respaldo por correo en unos días. Al salir del banco, sentía que mis pasos pesaban más, como si cada paso fuera un encuentro con una verdad que no quería aceptar, pero sabía que, si no llegaba hasta el final, viviría para siempre bajo la sombra de la duda. Unos días después, llamé al señor Darío, un viejo conocido que Marina me había recomendado. Había sido detective privado. Trabajaba para una firma de abogados en la ciudad. Lo cité en un pequeño café cerca de la iglesia, donde el olor a café recién tostado se mezclaba con el repique de las campanas cada hora. Llegué temprano, llevando el folder con todos los documentos, facturas, recibos, correos impresos, todo bien ordenado. Darío entró, un hombre delgado, con gafas gruesas y un traje algo arrugado. Le deslicé los papeles y le dije sin rodeos: quiero saber en qué ha usado mi nuera mi dinero, y si hay algo a mi nombre en esa empresa. Él hojeó cada página, tomó notas rápidas en su libreta con una mirada aguda. Voy a empezar por aquí, dijo señalando el folder.
Va a tomar tiempo, pero voy a encontrarlo. Al final, Darío me miró y con voz grave dijo: si usted no aparece en ningún documento legal de Viña Clara, entonces la sacaron de la historia desde el principio. Sus palabras fueron como una puñalada, frías pero claras. Asentí, le agradecí y salí del café. El sol de la tarde iluminaba las mismas calles de piedra de siempre, pero yo sabía que ya no podía quedarme quieta. Estas señales, la cuenta personal, los correos borradores, la recomendación de Camila, no podían ser casualidad. Eran piezas de una verdad que tenía que enfrentar, por dolorosa que fuera. Llegué a casa, abrí de nuevo el folder y escribí una línea más en mi libreta. El día que comencé a buscar la verdad. 3 días después del encuentro en el café junto a la iglesia, recibí una llamada de Darío. Su voz era firme, con el tono de alguien que había encontrado algo importante. Señora Elena, tengo unas cosas que usted necesita ver. Esta tarde, en el café viejo del centro de Oaxaca. ¿Le parece? Asentí por teléfono, con el corazón acelerado como si pisara brasas. Me preparé de inmediato, saqué el folder del cajón, las facturas, recibos, correos que había juntado como prueba de los años que invertí dinero y esfuerzo en Viña Clara. Me puse una bata de lino color crema, até un pañuelo rojo al cuello y tomé el autobús hacia el centro. El camino a Oaxaca era familiar. Las palmas pasaban por la ventana, pero ese día no tenía ánimo para admirar el paisaje. Cada vuelta de la rueda me empujaba a enfrentar la verdad que llevaba tiempo sospechando. El café estaba escondido en un callejón, con mesas y sillas de madera gastadas, olor a café tostado flotando en el aire y el murmullo constante de la gente pasando. Darío ya estaba sentado en una esquina. Frente a él había un portafolio marrón y una taza de café humeante. Me empujó el portafolio y dijo brevemente: documentos de la empresa Viña Clara, los saqué del registro público, mírelos. Abrí el portafolio, mis manos temblaban un poco al pasar cada hoja. Los papeles mostraban que Viña Clara se había constituido hace 3 años, con Camila como única propietaria. Miguel, mi hijo, solo aparecía como encargado técnico, sin aportar capital. Peor aún, ni una sola línea mencionaba mi nombre o el dinero que transferí. 320,000 pesos para el sistema de filtración, 180,000 pesos para la prensa de uvas, 500,000 pesos para las barricas de roble francés y muchas otras cosas más. Miré a Darío con la voz quebrada. ¿De verdad no hay nada sobre mí? Él negó con la cabeza, con una mirada seria. No, señora Elena, ningún documento la menciona. Darío señaló una línea en el expediente. Su voz bajó casi a un susurro. Hay un detalle más. ¿Sabes de dónde viene el nombre de la marca, Viña Clara? Fruncí el ceño y negué con la cabeza. Él continuó. Clara era el nombre de la madre biológica de Camila, quien falleció hace 4 años. Me quedé paralizada, con la mano aún sobre la hoja, sintiendo como si me hubieran arrojado agua helada a la cara. Darío añadió: elegir ese nombre no fue casual. Es una forma de afirmar su linaje, de borrar por completo el papel de la familia política, y el tuyo también. No respondí, solo asentí levemente, pero por dentro sentía una tormenta. El nombre Viña Clara, que alguna vez pensé que era un nuevo comienzo, ahora se sentía como una declaración de que yo no pertenecía a esa historia. Cerré la carpeta, le agradecí a Darío y salí. Las calles de Oaxaca estaban llenas de gente. El ruido del tráfico y las voces me retumbaban en los oídos. Me detuve al borde de la acera, viendo cómo la gente pasaba con ligereza, y sentí que acababan de borrarme de un sueño que yo misma había tejido. Al día siguiente, llevé unas ramas de cempasúchil y la primera botella de vino que hice con Miguel, y caminé al cementerio para visitar la tumba de mis padres. El camino estaba en silencio, solo se oían las hojas secas bajo mis pies y el canto lejano de los pájaros. Coloqué las flores sobre la lápida, me senté a un lado, abrí la botella y vertí un poco en la tierra, como lo hacía mi padre para compartir con el mundo. Esa botella era especial, hecha en el verano en que Miguel tenía apenas 20 años, cuando aún se emocionaba aprendiendo a fermentar conmigo. Limpié la etiqueta con los dedos, pasando sobre las letras escritas a mano. Primera tanda.
Elena y Miguel. Mientras observaba la botella, escuché pasos. Una pareja de ancianos pasó cerca, miró la botella y comentó: «Ah, esa se parece a la que regaló Camila en la feria comercial del año pasado». Alcé la vista. Iba a sonreír, pero sus palabras me apuñalaron. No respondí, solo asentí. Volví la mirada a la tumba de mis padres. Sentí que el corazón se me caía al suelo, pero no quería que vieran mis ojos enrojecidos. Me levanté, abracé la botella contra el pecho y caminé, tratando de mantener cada paso firme. Por la tarde, pasé por la vieja imprenta donde se imprimieron las etiquetas de la primera tanda de Viña Clara. El dueño, Luis, me reconoció enseguida y sonrió con amabilidad. «Doña Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Quiere imprimir algo nuevo?». Negué con la cabeza. Solo pregunté por las etiquetas antiguas. Luis asintió y dijo: «La última vez que imprimí para usted fue cuando salió Viña Clara. Después vino Camila y pidió un nuevo diseño. Ya no quiso usar el logo del brazalete». Me sobresalté. El símbolo del brazalete era idea mía. Representaba a 3 generaciones de mujeres en mi familia: mi abuela, yo y lo que alguna vez soñé sería Camila. «¿Y qué dijo sobre el logo viejo?», pregunté con la voz temblorosa. Luis se encogió de hombros. Solo dijo que no iba con la nueva marca. A mí me dio pena. Ese logo era hermoso. Le agradecí a Luis y salí de la imprenta, con el corazón tan pesado como una piedra. Esa noche entré al viejo almacén detrás de la casa, donde guardaba objetos de los primeros días de hacer vino. Bajo la luz amarilla tenue, revolví una caja de cartón húmeda y encontré una libreta pequeña donde había dibujado el símbolo del brazalete. Las líneas a lápiz seguían visibles, los círculos entrelazados como una promesa de unión. Dentro del cuaderno había una nota manuscrita de Miguel: «Mamá, pase lo que pase en el futuro, siempre estaré agradecido por tu confianza». Leí esa frase y las lágrimas comenzaron a caer sin que me diera cuenta. Me senté en el suelo del almacén, abrazando la libreta, sintiendo que todo en lo que creía se estaba desmoronando. Miguel, mi amado hijo, quizás también había sido arrastrado por los planes de Camila sin notarlo. Me limpié las lágrimas, me levanté y llevé la libreta a mi habitación. Abrí un cuaderno nuevo y en la primera página escribí: «La historia borrada». Anoté todo, desde los documentos que me dio Darío, las palabras de Luis, hasta la nota de Miguel. Cada detalle era una pieza, una prueba de que me habían apartado intencionalmente del cuadro que yo misma había pintado. Escribí con cuidado, cada palabra como una manera de recuperar mi voz. Sabía que esto era solo el comienzo, pero ya estaba lista para lo que viniera, por doloroso que fuera. Ya nada era casual. Era una tarde de sábado, con una brisa suave y el sol dorado cayendo sobre el camino que llevaba a la casa de Miguel. Llevaba una caja de galletas, esas de mantequilla que solía hornear para mis 2 nietos. La caja aún estaba tibia, y el olor a mantequilla y vainilla se escapaba por el envoltorio. No avisé que iría, simplemente pensé que una visita sorpresa podía traer algo de alegría a la casa. Al llegar a la puerta, toqué el timbre, y el sonido seco del golpe resonó. Mateo, mi nieto, abrió, pero dudó un momento, con los ojos bien abiertos como si quisiera decir algo. «Abuela», dijo, pero con una voz bajita, sin el entusiasmo de siempre. Desde dentro se escuchaban risas, conversaciones, música suave y el olor a comida, tal vez carne asada con salsa, salía al aire. Toda la familia estaba cenando temprano, y había algunos amigos de Camila, voces desconocidas entre el tintinear de las copas. Entré con la caja de galletas en brazos, sonriendo y saludando a todos. Camila se levantó de la mesa. Llevaba un vestido verde brillante, el cabello recogido, pero su sonrisa era forzada. «Mamá, ¿por qué no avisaste que venías?», dijo, con un tono que intentaba sonar alegre, pero sentí la molestia. Dejé la caja sobre la mesa, entre platos llenos de colores y una botella de vino Viña Clara brillando bajo la luz. El ambiente pareció detenerse un segundo. Una mujer, quizás amiga de Camila, me miró y preguntó: «¿Usted es la abuela de los niños?». Yo pensé que la mamá de Camila había cocinado todo esto. Ella sonrió, señalando el plato de enchiladas en la mesa.
Yo iba a responder, a decir que le enseñé a Camila a hacer salsa con tomates del huerto, pero Camila se adelantó con voz cortante. Mi mamá cocina muy bien, ¿verdad? No me miró, solo volteó hacia la mujer con una sonrisa grande, como si yo no estuviera ahí. Me quedé de pie, con la mano aún en la caja de galletas, sintiéndome fuera de lugar entre todas esas voces. Miguel estaba sentado en la cabecera, con un saco gris arrugado, mirando su plato. Me acerqué e intenté hablar. Miguel, ¿puedes ayudarme a revisar unos papeles financieros del año pasado? Necesito ver unas cosas. Él levantó la vista, pero evitó mi mirada, como si le diera miedo enfrentarme. Estoy muy ocupado. Después lo vemos, ¿sí, mamá? Murmuró cada vez más bajo. Vi en sus ojos algo parecido a la culpa, como si supiera que estaba haciendo mal, pero no tuviera el valor para corregirlo. Asentí con la cabeza, sin insistir, y volví a tomar la caja de galletas para dejarla en la cocina, por si los niños querían después. Pero me sentí como una extraña, una invitada no deseada en la casa de mi propio hijo. Cuando me despedí, Mateo corrió detrás de mí hasta la puerta. Me tomó de la mano y susurró, como si temiera que alguien lo oyera. Abuela, extraño tus galletas. Lucía solo compra galletas de caja, no saben igual. Me detuve, sorprendida. ¿Quién es Lucía, mi amor? Mateo dudó, y luego dijo, esa señora que viene mucho al taller, a veces nos lleva a comer. Dice que es amiga de mamá Camila. Le sonreí y le acaricié el cabello, pero sentí un nudo en el pecho. Lucía, un nombre desconocido, pero la manera en que Mateo hablaba de ella me hizo sentir que estaba ocupando mi lugar, no solo en la empresa, sino también en el corazón de mis nietos. Abracé a Mateo y le dije, la próxima vez te hago más galletas, ¿sí? Pero al cruzar el portón, supe que todo había cambiado. Al día siguiente decidí pasar por la antigua bodega de vinos para recoger mi cuaderno de aromas, ese donde escribía recetas de mezclas desde la época en que hacía vino con el abuelo de los niños. No quedaba lejos de mi casa, pero al llegar vi que habían cambiado la cerradura. Toqué la puerta y un joven que no conocía salió. ¿A quién busca?, me preguntó con tono seco. Le expliqué que solo quería recoger mis cosas, pero él negó con la cabeza. Camila pidió cambiar todo el sistema de cerraduras el mes pasado. Solo los empleados con código QR pueden entrar. Me quedé inmóvil, apretando el asa de mi bolso. Esa bodega, donde dejé sudor y dinero, ya no era un lugar al que podía entrar. Me di la vuelta sin decir nada más, pero con cada paso sentía que algo dentro de mí pesaba más. Al llegar a casa, me senté a la mesa y abrí el cuaderno Historia borrada que había empezado a escribir el día anterior. Anoté lo que pasó en casa de Miguel, las palabras de Mateo sobre Lucía y el hecho de que me dejaran fuera del taller. Cada línea era como una puñalada, pero también me mantenía despierta. Sabía que no podía seguir callando. Tomé el celular y llamé al señor Alfonso, el abogado que me había ayudado con los papeles de herencia de mi abuelo hace años. Alfonso, necesito verlo, dije con voz firme. Quiero preguntarle sobre los derechos de un patrocinador anónimo en una empresa familiar. Me dio cita para dentro de 3 días, con esa voz grave y amable. Si tiene pruebas en papel, puedo ayudarla. Colgué y miré hacia el viñedo, donde las vides seguían firmes en su sitio, como recordándome que aún tenía fuerzas para luchar, aunque solo fuera por mí misma. A primera hora de la mañana preparé una carpeta gruesa con cuidado, ordenando facturas, recibos y copias impresas de correos que había ido reuniendo. Hoy era la cita con el señor Alfonso, el abogado que me ayudó con los papeles de herencia de mi abuelo. Me puse una bata de lino color crema, até un pañuelo rojo al cuello y tomé el autobús hacia su oficina en el centro de Oaxaca. La oficina era pequeña, con un olor tenue a papel viejo y madera pulida. El señor Alfonso, de cabello blanco y lentes redondos que se le deslizaban por la nariz, me ofreció asiento y sirvió un vaso de agua. Le conté todo, desde el principio hasta el final. Los más de 500,000 pesos que transferí sin poner mi nombre. El dinero para comprar insumos iniciales, el alquiler del local, el diseño del logo de las pulseras. Le empujé los papeles hacia él, con voz tranquila pero firme.
Necesito saber qué derechos me quedan sobre Viña Clara. Revisó página por página, asintiendo despacio. Sin documentos es difícil, señora Elena, pero no imposible. Si logramos demostrar que el capital de la empresa tiene rastros de su dinero, aún hay oportunidad. Me recomendó empezar por rastrear el flujo del dinero y también el rol actual de quienes están dentro de la empresa. Asentí y le di las gracias. Me sentí un poco más ligera al saber que no estaba completamente indefensa. Días después, Darío me citó en la misma cafetería donde nos habíamos reunido antes. Llevaba una hoja con apuntes, con letra clara y ordenada. Investigué sobre Lucía Pérez, dijo, empujando el papel hacia mí. Lo leí por encima. Lucía Pérez, 37 años, trabajó en el área de relaciones públicas de una importante empresa de vinos. Fue despedida por conflictos internos. En los últimos 2 años ha aparecido constantemente al lado de Camila en ferias de vino, figurando como responsable de varios pedidos de exportación en fase de prueba. Lo que me dejó helada fue la última línea. Hay una foto de Lucía con Miguel y los 2 nietos en un resort fuera de Oaxaca. Miré a Darío, conteniendo la voz. ¿Ella fue con Miguel y los niños? Él asintió y me mostró una foto impresa, algo borrosa. Lucía, de cabello corto, sonriendo, al lado de Mateo y la pequeña Lucía, con la mano de Miguel apoyada suavemente en su hombro. Apreté el papel entre los dedos, pero no dije nada. Darío me miró con ojos que querían consolarme. ¿Necesita más información? Negué con la cabeza y guardé la hoja en mi bolso. No quería creerlo, pero la verdad se estaba mostrando poco a poco. Decidí intentarlo una última vez. Esa noche le mandé un mensaje a Miguel. Quisiera revisar contigo el préstamo inicial. Si necesitas que firme un documento de donación, lo haré. Esperé, con la esperanza de que me respondiera, de que me diera alguna señal de que aún era su madre. Pero pasaron 2 días sin respuesta. Al tercer día, el celular vibró con un mensaje de Camila. Es mejor dejar todo como está. Puede descansar tranquila. Acompañado de un emoji sonriente. Leí el mensaje sintiendo como si me hubieran abofeteado. Esa sonrisa, aunque solo fuera un dibujo, parecía burlarse de todos mis años de sacrificio. No respondí. Solo guardé el mensaje en el teléfono, agregándolo a la lista de pruebas en mi cuaderno Historia borrada. El fin de semana pasé por la Feria Internacional del Vino en Oaxaca, como lo he hecho durante muchos años. El ambiente era animado, con el aroma del vino y la madera de roble mezclándose en el aire y la gente charlando por todos lados. Caminé entre los puestos, con las manos en los bolsillos, solo queriendo revivir un poco de los recuerdos de cuando hacía vino con mis propias manos. Por casualidad, me encontré con el señor Antonio, un cliente fiel desde los inicios, cuando vendía botellas artesanales en el mercado local. Me dio una palmada en el hombro y sonrió. Elena, ¿cuánto tiempo? Aún recuerdo ese aroma tan especial en tu vino. ¿El de Viña Clara ahora? Es diferente, susurró con intención. Hay algo que ya no es como antes, ¿cierto? Asentí con la cabeza, sin decir mucho, pero sus palabras encendieron una chispa en mí. La receta, el valor, o tal vez la conciencia misma de Viña Clara habían cambiado, y yo no podía seguir quedándome al margen. Al volver a casa, abrí de nuevo mi pequeña cocina, donde preparé mis primeros lotes de vino. Los utensilios antiguos seguían allí, frascos de vidrio, una olla de cobre, el olor a hierbas secas aún flotaba en el aire. Tomé la receta antigua y comencé a destilar de nuevo, igual que lo hacía con Miguel. El aroma de uvas y roble empezó a llenar el lugar y me transportó a aquellos primeros días. No lo hacía por dinero, sino para recordarme a mí misma que yo seguía siendo Elena, la que creó Viña Clara. Esa noche me senté, abrí la computadora y escribí un correo a un periodista local que conocí en estas ferias. Quiero contarle la historia de una mujer que fue borrada de la historia de una marca que ella misma fundó. Presioné enviar, con el corazón tranquilo pero firme. Ese fue el primer paso para recuperar mi voz. Una mañana temprano, la luz dorada del sol se filtraba por la ventana de la cocina, dejando manchas de luz sobre la vieja mesa de madera.
Estaba limpiando unas tinajas de vino, con el olor a roble y hierbas secas flotando suavemente, cuando el teléfono vibró. En la pantalla aparecía el nombre de Miguel, mi hijo. Fruncí el ceño sorprendida, ya que era la primera vez que llamaba después de meses de silencio. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Miguel con voz apurada, casi desesperada. Dejé de limpiar, puse el trapo a un lado y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿A qué te refieres?», pregunté, tratando de sonar tranquila. Miguel dudó y luego dijo: «Hay un blog sobre la industria del vino. Dice que Viña Clara no fue honesta, que ocultaron su verdadera historia. ¿Tienes algo que ver con eso?». Me enderecé y miré por la ventana hacia el viñedo, donde las vides seguían creciendo en silencio bajo el sol de la mañana. «Tú sabes mejor que nadie que ya no tengo ningún poder sobre esa empresa», respondí con voz serena, aunque por dentro sentí una punzada de tristeza al recordar los años que invertí mi alma y mi dinero en Viña Clara. Miguel se quedó en silencio un momento y luego colgó, sin decir nada más. Abrí el teléfono y busqué el blog que mencionó. Era un sitio pequeño sobre vinos. No mencionaba mi nombre, pero insinuaba sobre marcas que esconden a la persona real detrás de su origen. Sonreí con suavidad, no por alegría, sino porque sabía que la verdad, aunque lenta, estaba saliendo a la luz, y no necesitaba decir una sola palabra para que encontrara su camino. Unos días después, la señora Pineda, mi vecina de al lado, vino a visitarme con un plato de tamales recién hechos, con el aroma a maíz y chile llenando la casa. Se sentó en una silla, con una mirada significativa, y dijo: «Elena, ¿supiste lo que pasó? Leonardo, el esposo de la hermana de Camila, fue despedido de la firma de contabilidad. Dicen que fue por una declaración de impuestos mal hecha para un cliente de Viña Clara». Fruncí el ceño y dejé mi vaso de agua de limón sobre la mesa, algo sorprendida. «¿De verdad?», pregunté en voz baja. La señora Pineda asintió y continuó: «Camila está hecha un lío. Tuvo que despedir a varios empleados. Todo está patas arriba en la empresa. Se rumora que ya no tiene el control de las finanzas». Asentí levemente, sin decir nada más, pero en mi mente apareció la imagen de Camila, siempre tan segura con su sonrisa afilada, ahora corriendo de un lado a otro tratando de salvar la empresa que construyó con mi sudor y mi dinero. Le ofrecí a la señora Pineda más tamales y me levanté para empezar a recoger, tratando de esconder ese sabor amargo que me subía por dentro. No me alegraba de sus problemas, pero tampoco me dolía como antes. Una tarde, mientras ordenaba unos frascos de hierbas en la cocina, el celular vibró con un mensaje de la maestra Rosa, una amiga mía de la primaria. «Elena, deberías saberlo. Últimamente Mateo y Lucía suelen estar solitos. Unos niños dicen que su familia robó la idea del vino». Al leer el mensaje, sentí que el corazón se me apretaba, como si alguien lo estrujara. Me puse un suéter y caminé hasta la entrada de la escuela, escondiéndome detrás de unos árboles para observar. Mateo estaba sentado en una banca de piedra, abrazando su lonchera, con la cabeza agachada, sin que nadie se le acercara. Lucía, su hermanita, estaba cerca de la reja, mirando hacia la calle como si esperara a alguien, con una expresión triste en los ojos. Quise correr hacia ellos, abrazarlos y decirles que su abuela sigue aquí, que nunca los ha abandonado, pero me contuve. Regresé a casa con pasos pesados, diciéndome que tenía que hacer algo, no por mí, sino por esos dos nietos que estaban sufriendo por los errores de sus padres. Al llegar, anoté el mensaje de Rosa en mi cuaderno llamado Historia borrada, como recordatorio de que debía actuar. Unos días después, Darío me llamó, con voz grave y directa. «Señora Elena, tengo noticias. Camila y Miguel pusieron en venta la casa en la colonia Reforma. Todavía no terminan de pagar el préstamo y el mercado está muy bajo ahora». Me senté en una silla, apretando el teléfono con fuerza, recordando aquella vez que le di a Miguel el dinero para el primer pago de esa casa. Él me prometió: «Mamá, te lo voy a devolver pronto». Ahora tienen que venderla, y ni siquiera me mencionan como quien los ayudó en su momento. Sentí una amargura que ya no dolía como antes. Le agradecí a Darío, colgué y miré hacia el viñedo, donde la luz de la tarde pintaba de oro las hojas.
Sabía que no podía seguir hundida en el dolor, que no podía permitir que las heridas del pasado me siguieran frenando. Decidí abrir un pequeño taller sobre destilación artesanal en el centro comunitario del pueblo. Colgué un letrero escrito a mano en la entrada: Aprende a hacer vino, gratis. En la primera clase llegaron solo 5 alumnos. Sofía, una chica de 15 años que había sido adicta a los videojuegos. Doña Rosa, una viuda con ojos tristes. Juan, un exconvicto de delitos menores que intentaba rehacer su vida. Y 2 vecinos más del pueblo. Les enseñé lo básico sobre la fermentación del vino, cómo elegir las uvas, cómo conservar el aroma de las hierbas, tal como se lo enseñé a Miguel en sus comienzos. Sofía me miraba con atención mientras mezclaba la levadura y me preguntó: «Abuela, ¿hacer vino es muy difícil?». Sonreí y le respondí: «No, si lo amas». Al ver a los alumnos tomar apuntes con cuidado, sentí que volvía a vivir, que había encontrado una luz después de tanta oscuridad. Mi pequeña cocina, antes silenciosa, ahora estaba llena de risas y el aroma del mosto fermentando. Una tarde, el señor Antonio vino de visita, acompañado de su nieta y una canasta llena de mangos, naranjas y guayabas. Sonreía con orgullo mientras me daba una palmada en el hombro. «Elena, mi hijo Gabriel acaba de ser ascendido, gracias a la botella de vino que le diste el año pasado para agasajar a unos socios japoneses. Les encantó el sabor». Me dio la canasta como un agradecimiento de parte de Gabriel. Su nieta, una niña de unos 10 años llamada Ana, corrió emocionada a la cocina, vio las botellas de vino en fermentación y preguntó: «¿También enseñas a hacer pasteles?». Me reí, saqué un delantal pequeño del gancho en la pared y se lo ofrecí. «Sí, ven, te enseño». Viendo a Ana ponerse el delantal, con los ojos brillantes mientras yo le explicaba cómo amasar, sentí que mi corazón se calentaba otra vez. Me di cuenta de que ya no era un estorbo, ya no era un fantasma en la historia de otros. Estaba escribiendo mi propia historia, cada día, cada tanda de vino, cada sonrisa. Un mediodía, mientras regaba los surcos de uvas en el jardín, el celular vibró. Era un mensaje de Darío, con 2 fotos adjuntas. La primera mostraba un cartel de «Se renta» frente a la antigua casa de Miguel y Camila en la colonia Reforma. El cartel estaba descolorido y torcido bajo el sol. La segunda era una imagen de Camila, con el cabello recogido a las prisas, parada junto a una camioneta pequeña, sosteniendo una caja. Mateo y Lucía estaban sentados en silencio en una banca cercana, con los ojos tristes. Amplié la imagen, vi los rostros de mis nietos y el corazón se me apretó. Darío agregó: «Se mudaron la semana pasada. Dicen que no podían seguir pagando la hipoteca». Guardé el teléfono, seguí regando las plantas, pero cada gota que caía en la tierra me recordaba el dinero que una vez le di a Miguel para esa casa. No respondí el mensaje. Solo entré a la casa en silencio, me sequé las manos y me senté en una silla, mirando ese jardín que ahora era solo mío. Esa tarde, Marina vino de visita con una jarra de limonada casera. El olor a limón fresco flotaba en el aire. Se sentó con una mirada cautelosa y luego dijo en voz baja: «Elena, Camila me pidió que te dijera algo. Si todavía tienes la antigua libreta de ahorros, ¿podrías prestarle algo por un corto plazo? Lo están pasando muy mal». Miré a Marina, mi vieja amiga que ha estado a mi lado durante tantas vendimias, y le respondí con voz serena: «Ya no tengo nada. Lo tenía, pero lo quemé». Marina se sorprendió, pero no preguntó más. Solo asintió, me puso una mano en el hombro y se fue. Sabía que Camila no tenía el valor de pedírmelo directamente y yo ya no tenía intención de extender la mano como antes. Los años de sacrificios silenciosos habían quedado atrás. Ahora solo quería conservar un poco de paz para mí misma. Unos días después, la maestra Rosa me llamó, con voz preocupada. «Elena, Mateo ha sido suspendido temporalmente por pelearse. Un niño se burló de Lucía, dijo que su mamá robó la receta de alguna vieja. Mateo se enojó y se fue contra él». Apreté el teléfono, sintiendo que el corazón se me encogía. «¿Cómo está Lucía?», pregunté. Rosa suspiró. «Está muy confundida, no habla. Solo se queda hecha bolita en el salón». Colgué
con el alma hecha un nudo. Esa noche recibí un mensaje de Camila. Mamá, lo siento por lo de Mateo. ¿Podrías ver a Lucía y hablar con ella? Te necesita ahora. Leí el mensaje, pasé el dedo por la pantalla, pero no respondí de inmediato. No quería ver a Camila ni a Miguel, no quería enfrentarme a disculpas tardías. Pero por mis nietos, respondí. Pasaré por los niños mañana por la tarde. Al día siguiente, fui a la escuela a recoger a Mateo y Lucía. Caminaban en silencio detrás de mí, Mateo con la cabeza baja y Lucía aferrada a la mano de su hermano. Al llegar a casa, los llevé a la cocina, donde flotaba un suave aroma a vino fermentando. Lucía se sentó en silencio a la mesa, mirando la botella que burbujeaba, y preguntó en voz bajita: ¿Abuela está enojada con nosotros? Dejé de mover las manos, la miré, con esos ojos tan limpios pero llenos de preocupación. Me senté a su lado, le tomé la mano. Abuela no está enojada con nadie, pero quiero que recuerden esto. Cuando alguien trata de borrar el nombre de una persona con silencio, ustedes deben aprender a decirlo en voz alta cada vez que puedan. Mateo levantó la mirada, me observó y asintió. Saqué unas galletas del frasco, se las ofrecí y nos quedamos conversando de cosas pequeñas, de las viñas, del gato callejero que había adoptado. Por primera vez en meses, vi una sonrisa en los rostros de mis nietos, aunque fuera solo por un momento. Una mañana encontré un sobre marrón frente a la puerta, sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra de Camila. Ya entendí en qué fallé. No quiero nada más, solo que sepas eso. Perdí algo que no se puede recuperar. No tenía firma, pero sabía que era de ella. Leí la carta, la doblé y la guardé en el cajón junto al cuaderno titulado Historia borrada. No respondí, no llamé, no hice nada. Esa disculpa, por muy sincera que fuera, no podía borrar las heridas que me había causado. Solo quería seguir adelante, sin ataduras al pasado. Unas semanas después, el señor Antonio vino a casa con un correo impreso de su hijo Gabriel. Una empresa japonesa de productos de lujo había enviado una invitación para que la destiladora independiente señora Elena visitara su sede y explorara una colaboración con vinos tradicionales. Se enteraron de mí por la botella que le regalé a Gabriel el año pasado y ahora él es director de la filial internacional. Antonio sonrió con orgullo. Elena, me haces sentir tan orgulloso. Gabriel dice que los japoneses están fascinados con el sabor de tu vino. Tomé el correo y lo leí línea por línea, con el corazón cálido, no por los halagos, sino por saber que lo que hago aún tiene valor, aún es apreciado por otros. Le agradecí a Antonio y le prometí que consideraría la invitación. Una tarde estaba sentada en el patio de mi casa, bajo la sombra de una palmera, mientras el viento suave hacía crujir las hojas. Frente a mí, tenía la única fotocopia del comprobante de transferencia de 500,000 pesos que una vez le di a Miguel y Camila. Tomé el papel, pasé los dedos sobre los números y luego lo rompí lentamente en pequeños pedazos. El viento se llevó los trozos, haciendo que volaran entre las ramas de la palmera hasta desaparecer. Susurré: el dinero no compra la gratitud, tampoco se puede recuperar humillando a los demás. Me levanté y caminé hacia la cocina, donde se estaba fermentando una nueva tanda de vino. El aroma me recordó que aún tenía una historia propia por escribir. El día que dejé México para ir a Japón, el cielo estaba despejado y unas nubes blancas flotaban sobre el antiguo viñedo. Por primera vez en décadas, salí de esta tierra, donde viví toda mi vida, donde cultivé uvas, hice vino y me sacrifiqué por los sueños de otros. Mi equipaje era ligero. Solo una pequeña maleta con unos cuantos vestidos de lino, una libreta con recetas de vino y una botella vieja, la primera que elaboré con Miguel. Antes de volar, pasé por la casa de Marina, mi vieja amiga que me acompañó durante tantas vendimias. Estaba ya sentada en el patio, bajo la palmera, como si supiera que iba a llegar. Puse el manojo de llaves sobre la mesa de piedra y sonreí. Si alguien viene a buscarme, dile que fui a recuperar mi juventud. Marina rió, con los ojos brillando, y me apretó la mano con fuerza. Elena, ve, y no te olvides de traer buenas historias.
Asentí, la abracé, sintiendo que me despedía de una parte de mi pasado. Darío me llevó al aeropuerto. Ese detective flaco, con las gafas grandes resbalándosele por la nariz, conducía su auto viejo pero con cuidado. En el camino no hablaba mucho, solo me miraba de vez en cuando por el retrovisor. Cuando llegamos a la entrada del aeropuerto, Darío bajó, tomó mi maleta y me ayudó. Antes de despedirnos, me abrazó fuerte. Con voz grave dijo: «La próxima vez que nos veamos, le diré doña Elena». Sonreí y le di una palmada en el hombro. «Llámame Elena, como siempre». Pero en sus ojos brillaba un respeto nuevo, como si ya no fuera la mujer olvidada, sino alguien que estaba reescribiendo su propia historia. Entré al aeropuerto. Lo miré una vez más mientras me saludaba con la mano, y sentí mi corazón ligero pero decidido. El viaje a Japón me abrió un mundo que nunca imaginé pisar. La ciudad estaba limpia, las calles adornadas por sombras de cerezos, aunque ya no era temporada de floración. Me invitaron a un seminario sobre vino tradicional, en un salón pequeño pero acogedor, con gente de todas partes del mundo. Me paré frente al público y conté sobre las noches en que colaba hierbas con un trapo, sobre los días fermentando levadura en el frío, sobre el olor a tierra y uva en mi jardín. La sala guardaba silencio. Algunos tomaban notas, otros asentían con la cabeza. No hablé de Viña Clara, ni mencioné a Camila o Miguel, solo conté sobre el vino y el amor que siento por él. Al final de la charla, una estudiante japonesa, con el cabello recogido, se me acercó y puso en mi mano un pañuelo bordado con flores. Susurró con la voz temblorosa: «Usted me recuerda a mi abuela. Ella también hacía vino en el bosque». Tomé el pañuelo, sonreí y sentí que mi corazón se calentaba. Lo guardé en el bolsillo, sabiendo que sería un recuerdo muy valioso. Al regresar a México, no me tomé un descanso. Me puse manos a la obra de inmediato y abrí un taller en la vieja casa que heredé de mi abuelo. Era una casita de madera sencilla, con tejas descoloridas, pero aún olía a tierra y roble, ese aroma familiar que me hacía sentir en casa. Algunos en el pueblo se opusieron, decían que a mi edad debería vender la casa, descansar y vivir tranquila. Yo respondí con voz firme: «Solo me canso cuando no hago nada». Limpié el patio trasero, puse mesas y sillas, arreglé la vieja cocina y colgué un cartel en la entrada: «No enseño para hacerse rico, enseño para no empobrecer el alma». En la primera clase llegaron 20 personas. Algunas madres solteras con la mirada llena de determinación, varios jóvenes con antecedentes que querían empezar de nuevo y un grupo de estudiantes curiosos por el arte de hacer vino. Les enseñé a elegir las uvas, a mezclar hierbas, a tener paciencia mientras la fermentación hacía su trabajo. Al verlos tomar notas con tanto cuidado, sentí que volvía a la vida, como si me reencontrara conmigo misma después de tantos años de olvido. En vacaciones de verano, Mateo y Lucía aparecieron en la puerta con sus mochilas pequeñas y una mirada tímida. No les pregunté por qué venían, ni mencioné a Miguel o Camila. Solo les entregué a cada uno un cuaderno y dije: «Una buena receta empieza con una historia. Escriban la suya antes de escribir la receta». Lucía, sensible a los aromas, disfrutaba oliendo cada frasco de hierbas. Mateo, aunque aún olvidaba lavarse las manos, hacía todo con cuidado, como queriendo probar algo. Una tarde, mientras mezclábamos levaduras, Lucía me preguntó: «Abuela, ¿es divertido hacer vino?». Sonreí, acariciándole el cabello. «Sí, si lo haces para ti misma». Al ver a mis nietos, supe que ellos también estaban buscando sanar las heridas que sus padres les habían dejado. Un día, Darío pasó por la casa y me dijo que estaba por irse del pueblo para empezar de nuevo en otro lugar. Estaba parado en el patio, con las manos en los bolsillos, la mirada triste pero decidida. Saqué una botella de vino que había fermentado aparte. Le pegué una etiqueta: «Para quien ve el valor antes de que otros pongan precio». Se la entregué. Él sonrió. Me estrechó la mano con fuerza, como si fuera su madre, sin decir una palabra más. Al verlo alejarse, supe que acababa de despedirme de alguien que me ayudó a ver la verdad. Me quedé en el patio, mirando cómo su figura se desvanecía, sintiendo que un capítulo acababa de cerrarse. Empecé a vivir más despacio. Adopté algunos gatos callejeros del refugio del pueblo. Eran peludos, de ojos grandes, sin saber que yo alguna vez tuve una familia.
sin saber que alguna vez fui traicionada. Pero se acurrucaban conmigo, dormían en mi regazo cada vez que me sentaba bajo el alero a escuchar la radio. Una tarde, mientras estaba con los gatos, la radio repitió una entrevista mía en la estación local. Mi voz sonó en el aire. Alguna vez me sacrifiqué para que otros pudieran soñar, pero ahora solo fermento vino por mi propio gusto. Un gato saltó a mi regazo y frotó su cabeza contra mi mano. Sonreí, cerré los ojos, dejando que el viento de la tarde llevara el aroma de las tinajas fermentando en el patio trasero. La paz, entendí en ese momento, también necesita ser protegida, y no permitiré que nadie me la quite de nuevo. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.